Durante siglos, millones de personas han contemplado el nacimiento de Jesús como una escena tierna, humilde, casi silenciosa. Un pesebre, una madre joven, un niño envuelto en pañales. Pero detrás de esa imagen tan conocida se esconde un misterio que muy pocos se detienen a considerar. El parto de María no fue como ningún otro parto en la historia humana. No fue solo un nacimiento. Fue un acontecimiento que tocó el orden mismo de la creación. La Sagrada Escritura nos dice que María concibió sin intervención de varón, por obra del Espíritu Santo. Pero la fe católica, sostenida por la tradición apostólica y enseñada por los padres de la Iglesia, va más allá. María dio a luz sin dolor, sin corrupción y sin pérdida de su virginidad. No como un privilegio sentimental, sino como una verdad profundamente teológica. Para comprender esto, debemos volver al principio. En el libro del Génesis, después del pecado original, Dios pronuncia una consecuencia clara. Multiplicaré los dolores de tus partos. El dolor en el nacimiento no estaba en el plan original de Dios. Fue consecuencia directa del pecado. Y aquí aparece el punto clave. María fue concebida sin pecado original. Ella es la nueva Eva. Donde Eva desobedeció, María obedeció. Donde el pecado trajo muerte, María trajo vida. Si el dolor del parto es fruto del pecado, y María fue preservada del pecado, entonces no estaba sujeta a ese dolor. Los padres de la Iglesia lo entendieron con claridad. San Agustín, San Ambrosio, San Gregorio de Nisa, San Juan Damasceno. Todos coinciden en una verdad profunda. El nacimiento de Cristo fue milagroso, luminoso, sin ruptura, sin violencia, sin sufrimiento físico para su madre. No fue un parto biológico común. Fue un paso de la vida eterna al tiempo, como la luz que atraviesa un cristal sin romperlo. Los evangelios no describen gritos, ni urgencias, ni angustia. Hablan de silencio, hablan de adoración, hablan de contemplación. Mientras el mundo esperaba a un Mesías poderoso, Dios entró en la historia sin violencia, sin ruido, sin dolor, porque Él mismo era el Señor de la vida. María no da a luz luchando contra la creación, da a luz en perfecta armonía con ella. Y aquí hay una enseñanza espiritual decisiva. El mundo moderno glorifica el dolor, el esfuerzo extremo, la autosuficiencia, pero Dios muestra otra lógica. Cuando el alma vive en estado de gracia, la obra de Dios fluye sin ruptura interior. María estaba llena de gracia, no parcialmente, no a ratos, plena. Y de esa plenitud nace Cristo. No es solo un dato teológico, es un mensaje para nuestra vida espiritual. El pecado siempre rompe, la gracia siempre ordena. El dolor innecesario del alma, la ansiedad constante, la desesperación, la confusión, muchas veces no viene de Dios, sino de haber perdido el orden interior que solo la gracia puede restaurar. María nos muestra que cuando Dios habita plenamente en el alma, la vida eterna puede nacer incluso en medio de la pobreza, del silencio y del anonimato. El parto de María no fue doloroso, porque el pecado no tenía dominio sobre ella. Y esto nos prepara para la gran pregunta que todo cristiano debe hacerse. ¿Estoy viviendo de tal modo que Cristo pueda nacer en mí? ¿O mi alma está llena de rupturas que impiden su obra? El nacimiento de Jesús no fue solo un evento del pasado. Fue una profecía viviente de lo que Dios quiere hacer con cada alma que se deja transformar por la gracia. María no solo dio a luz al Salvador, ella nos mostró cómo se nace para la eternidad. En el parto de María no hubo dolor, porque no hubo resistencia interior. No hubo pecado que desgarrara. No hubo desorden que obligara al sufrimiento. Y aquí aparece una verdad incómoda para nuestro tiempo. El sufrimiento que salva no es el mismo que el sufrimiento que destruye. El mundo nos enseña a soportar el dolor sin sentido. Dios nos enseña a sanar la raíz del dolor. Por eso la Iglesia insiste tanto en el estado de gracia. El juicio particular no evalúa cuánto sufrimos, evalúa cómo vivimos. María vivió completamente orientada a Dios. Nada en ella era mundano, nada era posesivo.
Nada era desordenado. Por eso, su parto fue un acto de adoración, no de angustia. Cristo nace en un mundo que ya lo rechaza, pero nace desde un vientre que no lo resiste. Y esa es la gran diferencia. Muchos quieren a Dios, pero no quieren soltar el pecado, quieren la salvación, pero no quieren la conversión. María no negoció con Dios, dijo sí con todo su ser, y ese sí cambió la historia. Hoy vivimos tiempos donde se habla poco del juicio, poco del pecado, poco de la eternidad, pero la verdad permanece. Cada alma dará a luz su eternidad. Algunos darán a luz en dolor, porque vivieron lejos de Dios. Otros lo harán en paz, porque dejaron que la gracia transformara su interior. El parto de María nos recuerda que el verdadero dolor no es físico, sino espiritual. Es el dolor de un alma que se presenta ante Dios sin estar preparada. Por eso, la Iglesia nos llama a la confesión, a la vigilancia, a vivir como peregrinos. Nada de este mundo es permanente. Nada de lo material nos acompañará. María dio a luz en pobreza, pero estaba llena de cielo. Y eso es una advertencia para nosotros. ¿Estamos acumulando cosas o estamos acumulando gracia? ¿Estamos preparando el cuerpo o estamos preparando el alma? Porque cuando llegue nuestro juicio particular, no importará cuánto sabíamos, ni cuánto tuvimos. Importará si Cristo pudo nacer en nosotros. El parto de María fue sin dolor porque su alma estaba lista. El nuestro será según cómo hayamos vivido. Y esta es la gran esperanza cristiana. Dios no quiere nuestro sufrimiento, quiere nuestra conversión. Quiere que, como María, dejemos espacio para que Él actúe. Que nuestra vida no sea una resistencia constante, sino una entrega confiada. Porque al final, no todos morirán en paz, pero todos los que vivan en gracia pueden nacer para la eternidad. Y María, Madre sin dolor, nos espera como Madre de misericordia para enseñarnos el camino.